quiero dar las gracias al Colegio Alborada, porque bueno, pues han tenido la amabilidad de abrirnos sus puertas para hacer esta charla y que hoy aquí hablemos de la Virgen y de Garabandal. Y para ello, pues, tenemos a dos ponentes excepcionales. Ahora, cuando vean sus currículos, entenderán por qué. Pero bueno, quiero dar las gracias a los dos ponentes porque los dos vienen de fuera, pero Román viene desde Cádiz y el padre Antonio María viene de Cuenca. Entonces, bueno, os han hecho un esfuerzo grande por estar hoy aquí y venir a esta charla, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues para hablar de la Virgen y de Garabandal tenemos, como decía, dos personas excepcionales que no solamente conocen en profundidad porque han escrito libros sobre Garabandal, sino que es que también lo han vivido, cada uno a su manera, pero lo han vivido y lo han vivido muy, muy profundamente. Y yo estoy convencido que lo siguen viviendo porque Garabandal no es una cosa del pasado, es una cosa presente. Por eso creo que es importante que hablemos de Garabandal. Entonces tenemos con nosotros a don Román Martínez del Cerro, que es testigo de las apariciones de Garabandal. Tuvo ese privilegio y nos hablará de ello esta tarde, contándonos su vivencia de los días que allí pasó. Él es gaditano, está casado con Victoria Eugenia, su mujer que le acompaña, y es padre de 6 hijos y abuelo de 9 nietos, de momento, como dice él. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y en su juventud perteneció a la Fe Católica y además es adorador nocturno en Cádiz, ambas cosas que confieren carácter, ¿verdad? Ha escrito varios libros, entre los que quiero destacar 2 que están relacionados con el tema de Garabandal, que es uno de San Sebastián de Garabandal, es una gran profecía, y el otro sobre el padre Jorge Lorindio, Semblanza del Nombre de Dios. Y nos acaba de decir que, yo no lo sabía, pero si han preparado otro libro también, que tiene otro libro también, que es en colaboración con otras cosas. Estos son 4 trabajos sobre Garabandal. Así que tanto sobre Garabandal. Así que, como ven, es un experto en el tema y sobre todo lo ha vivido en primera persona. Él además es hijo de poeta, de don Miguel Martínez del Cerro, del cual espero que luego nos lea unos versos que, escritos por su padre, pues al calor de lo vivido allí en La Cañeja y en Los Pinos. Que luego, si quiere, pues os puede contar algo de... ¿Me permite una interrupción? Bueno, es que no me queda más remedio. Yo agradezco a la Asociación Católica de Propagandistas porque mi padre fue de la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz y llegó en una ocasión al cardenal Herrera Oria a dar unos ejercicios espirituales al Hotel Playa de Cádiz, lo cual para él fue una verdadera satisfacción. Perdón. Bueno, y también pues contamos con la presencia del padre Antonio María Domènech, es misionero de Cristo Rey y actualmente es párroco en 4 pueblos de la diócesis de Cuenca. Licenciado en Filosofía y doctor en Derecho Canónico, pues está muy presente, seguro que muchos le conocen en las redes sociales y conocerán a lo mejor de los vídeos de Red de Redes o por su sotana rural, que es por lo que se le conoce mucho en las redes sociales. Es de Barcelona y desde muy pequeño ha vivido en su familia la fe y el amor a la Virgen, también muy especialmente bajo la advocación de la Virgen del Carmen de Garabandal. Ahora nos explicará con más detalle esa relación que es suya con Garabandal, la de su familia, con las apariciones y también con las niñas videntes. Hace unos meses, yo creo un año más o menos, escribió un libro, o publicó un libro con el mismo título que le hemos dado a este acto, que, con su permiso, que es Garabandal antes de que sea tarde. Así que también, bueno, ya verán que es un auténtico experto y además queda vosotros. Así que comentarles que la charla va a tener 3 partes. Una primera parte inicial en la que el padre Antonio María pues, hace una introducción para ponernos en contexto, pues si alguien no conoce Garabandal, pues seguro que la gran mayoría lo conoce. Y después, don Román nos va a contar su testimonio, vivido en primera persona, que es impresionante lo que pasó allí. Y al final, el padre Antonio María pues, va a terminar pues, hablando del mensaje de Garabandal y de todas las consecuencias del mensaje, su relación también con las apariciones de Fátima, y todo el milagro, el aviso, el castigo, todas esas cosas de Garabandal que son interesantísimas. Así que yo ya me callo y le doy la palabra al padre Antonio María. Gracias a la CDP por invitarme. Estoy como un niño chico contento el día que le regalan sus primeras botas de fútbol.
porque coincide que ya hacía 3 meses, más o menos, que no me llamaba a ninguna parte, y yo le prometí a la Virgen que no buscaría ninguna y diría que sí a todo lo que me llamaran. Entonces, la mañana, ellos no lo saben, la mañana que me llamaron, estaba tomando un café y iba a otro sitio y me dijeron, ¿tienes que llevarte libros? Y yo dije, no, ahí no vamos a llevar libros porque vamos a otra cosa. Digo, pero están a punto de llamarme para una charla. Pero yo no lo sabía, ¿eh? Y entonces fui a la inauguración de EWTN, de la televisión de la Madre Angélica, y sentado, mientras estaban explicándome lo de la tele, me llega el WhatsApp que dice, ¿usted podría venir a hablarnos sobre Garabandal? El mismo día que había dicho, queda muy poco para que me llamen. Entonces, estoy muy agradecido y aquí estoy. Quiero saber, solamente a mano alzada, ¿cuántas personas de la sala no han estado nunca en Garabandal? Bueno, arriba, estupendo. Entonces, esta parte es para ustedes. Los demás, pues como ya se lo saben, si me equivoco en algo me corrigen, pero la idea es dar una visión general sobre el lugar, lo que ocurrió y la fecha, aunque yo no había nacido. Pero eso ya... También decirles que es la primera vez que paso diapositivas en un PowerPoint, porque aunque no había nacido en las apariciones, yo estudié BUP y entonces en mi colegio no había todas estas cosas. A lo mejor me sale mal. Lo que ven es la imagen tal como se presenta a las niñas y especialmente ven ahí el escapulario. Entonces tienen al lado de la imagen unos escapularios que he traído para terminar el acto con una imposición de escapularios que nos sirve también para dar tiempo a comprar los libros. No les tengo ya que decirlo, sí. Que hay dos. Hay un libro que es Batallitas de un cura de pueblo, que es el primer libro que escribí, y el de Garabandal, que es el último que he escrito. Y entonces, pues es como curioso. Lo que ven debajo del título, la palabra antes de que sea tarde, es que es lo que dijo el Padre Pío que ocurriría con las apariciones. Creerán cuando sea demasiado tarde. Entonces, bueno, le quisieron poner este título los que editan el libro, que lo van a utilizar para fines sociales, de reinserción de familias en el trabajo, gente que ha venido... Cuando fuimos a Valencia a presentar el libro, vinieron 2 musulmanes que habían llegado en patera y vendían ellos el libro de la Virgen. Entonces son cosas curiosas que pasan en la vida. Pero ahí hay un grupo, no se ve muy bien, pero están los 9 pinos, donde es un lugar donde hubo más apariciones. La Virgen se apareció unas 2000 veces en el periodo de 5 años. Entonces, no es una cosa que haya sucedido muy a menudo y compartía con las niñas su día a día. Rezaba con ellas, les preguntaba por las vacas que cuidaban. Ellas no sabían leer ni escribir porque eran pastoras y el pueblo era, ahora verán más fotos, pero era su pueblo sin asfalto. El cura llegaba andando desde el pueblo de al lado, no tenían ni cura párroco, era el párroco de Cosío, estaba un poquito más abajo, y sí que tienen una iglesia parroquial muy entrañable que sigue igual, y las casas que siguen todas igual. Han hecho más, pero están las mismas casas. Las 4 niñas están aquí debajo, una de las 4 ya murió, que coincide que era Maricruz, Mariloli, que era la amiga de mi mamá. Yo entablo amistad con Serafín, que es el hermano mayor de Conchita, en paz descanse, porque mi madre fue muy poco después de las apariciones a Garabandal y se hizo amiga suya, y entonces tenemos ahora trato con los sobrinos de Conchita, que son de mi edad. Entonces nos vemos bastante a menudo. Aquí tenemos el 18 de junio de 1961, que era domingo, podría ser cuando comienzan los acontecimientos. Viene el arcángel San Miguel y les dice a las niñas que va a venir la Virgen a visitarlas. Esto ha sucedido más veces. En Fátima también sucede, el ángel de Portugal le avisa a los niños que va a venir la Virgen. Y el camino es así como lo ven, con piedras, y no ha sido así casi siempre, y eran así todos los caminos de la zona. En medio barro, las personas de allí caminaban con zuecos, que son coberturas, como fundas de madera
con tacos muy gordos, donde ponían sus zapatillas y los dejaban en la puerta de casa y así no se embarraban. Lo digo porque es importante luego en el recorrido, cuando ellas van de un lado para otro mirando al cielo. Aquí están las edades. Conchita es la mayor, la que hablaba más con la Virgen, la que escribía los mensajes después, la que le decía al párroco lo que había sucedido, un poquito lo mismo que hacía Lucía en Fátima. Y era la mayor. Jacinta está viniendo ahora en verano a su casa, a Garabandal, y en algunas ocasiones la suelen ver. Y Maricruz ya también está viviendo en Asturias, me parece. Conchita tiene una casa en Fátima y conserva su casa de Estados Unidos y va y viene según puede, la mujer que todavía está para volar. El pueblo que ven es el pueblo que había. Está en rojo de fondo, donde pone Calleja, que es el primer lugar donde se aparece San Miguel y la Virgen por primera vez. Y esto que viene aquí hacia Los Pinos es una subida muy pronunciada, donde han puesto ahora un Vía Crucis, pero este camino de ida y de vuelta, que debe salvar a lo mejor 300 metros de desnivel, lo hacen muy a menudo, arriba para abajo, un día, otro día, mañana subimos, mañana bajamos. Las casas están separadas, esto es importante, porque las niñas tienen como 3 llamadas. Esto también sucede en los arrebatos que explica descansos místicos, éxtasis, Santa Teresa, que también sucede así. Las niñas saben que va a venir la Virgen, entonces se recogen, dejan de hacer lo que están haciendo, se preparan. Luego tienen un segundo aviso donde las niñas van al lugar donde va a ser la aparición, pero pueden estar cada una en su casa y ir al mismo lugar sin pasarse un mensaje de WhatsApp, porque no existía el teléfono ni estaba el grupo de WhatsApp de niñas que vemos a la Virgen. Entonces, separadas, con testigos presenciales, con jesuitas que habían ido a estudiar la aparición, porque desde los tiempos de Santa Teresa, los jesuitas estaban metidos en la mojada de saber si lo que está pasando es real o se lo está inventando alguien. Así, separadas y con vigilantes, ellas se levantaban y iban a un lugar concreto. Y el tercer aviso, la tercera llamada es: la Virgen está aquí. Nos arrodillamos y guardamos silencio. Como ocurre en los timbres de un teatro. Suena el timbre 3 veces y a la tercera se apagan las luces. Pero con un desplazamiento intermedio que asegura que es imposible si no es de forma sobrenatural. Esta es la Calleja. Aquí tienen la primera aparición, 2 de julio de 1961. Habían pasado 14 días desde que vino el ángel, vuelve a ser domingo y allí se conserva, no lo pueden ver muy bien, pero hay como una especie de altarcito, igual que han hecho en las estaciones del Vía Crucis, pues han puesto a la Virgen en su primera aparición. Se ve claro que es del Carmen, ahí tienen el escapulario de la Virgen y aquí está el niño en la estampa que han puesto. Esta es la imagen que está en Los Pinos y aquí se ven un poco mejor los pinos. Los pinos tienen la curiosidad, no sé si se han percatado, de que las ramas de los pinos, en lugar de tener 2 hojas, tienen 3. Bueno, pues será una especie especial o será casualidad. Sí, pero tienen 3. Esta es la parroquia. Aquí está la puerta, tiene como un atrio. Ahora han puesto unas pantallas y se ve desde fuera, pero hay una puerta de hierro, una reja, que cuando el obispo dice que no se sucedan apariciones dentro de la iglesia, porque es la primera norma que dan así cuando se está apareciendo la Virgen en un pueblo, tal, el obispo dice que no entre en la iglesia, la Virgen se queda en la puerta. Porque la obediencia de María la saben de sobra y ella respeta las normas y va haciendo según les dicen. Y estas son pues las casitas donde ellas vivían, sencillas, de una planta, por supuesto, y dedicadas a su trabajo. O sea, yo he estado donde estaban las granjas de vacas de Serafín y de Conchita
en las alturas de la montaña, que se han estado dedicando, yo he visto, todavía nos han puesto leche recién ordeñada. Ahora no se puede porque Sanidad dice que no, pero, y porque tampoco hay vacas, o sea, que da igual. Pero que en el tiempo de mi vida, o sea, hace menos de 30 años, todavía Serafín trabajaba con sus vacas, que serían nietas de las vacas que vieron a la Virgen, o que la Virgen vio. Las casas están así, algunas se utilizan como medio hospedería, cuando va la gente, o casa rural, te dan las llaves, te las dejan, luego les das un donativo y está todo el pueblo así, porque no es Lourdes ni París. Entonces supongo que algún día, luego nos quejaremos, porque era tan bonito el pueblo cuando íbamos, pero si vamos todos los días 500 personas tendrán que ponerse en algún sitio. Aquí ya se ven escenas de las apariciones y mirando hacia arriba, siempre miran hacia arriba y con esas caras que ya se ve que las niñas están viendo algo. O sea, tú no eres capaz de poner esa cara con las otras 4 a la vez si no está sucediendo algo que los demás no perciben. Y ya empiezan a levantar rosarios que la Virgen besa y luego ellas se los devuelven. O crucifijos. Hay una escena muy bonita con la cruz que la Virgen le dice a todos los sacerdotes que hay, dales a besar la cruz. Entonces se levanta la niña y empieza, por el grupo de personas que había, que a lo mejor eran 500, a buscar los sacerdotes que había, con sotana, con clériman y de civil. Y iba dando la cruz a besar. Y había un cura que tenía un poco de crisis y había ido por curiosidad y a salir un poco de su ambiente, a ver si discernía qué tenía que hacer, y le dijo a la Virgen, él en su interior, Virgen Santísima, si estás aquí realmente, que no me den a besar la cruz. Y sí, ella pasó Conchita por delante de él, llevaba la cruz que había besado la Virgen y se la iba dando a los sacerdotes y a él se lo salta. Se acaba la aparición, se va todo el mundo, el hombre vestido de civil se queda a comer en el pueblo y por la tarde se la encuentra otra vez. Dice Virgen María, si eras tú, que ahora sí que me dé a besar la cruz. Y tal como piensa eso, la niña hace, ay, padre, perdone, que antes no le he visto. Tome, ¿puede besar la cruz usted también? Claro, el hombre se fue de allí, tocado por la Virgen Santísima, por supuesto, siguió en el ministerio y luego ha dado testimonio de esta sencillez tan bonita que demuestra por lo menos algo, porque ya las casualidades crecen exponencialmente y no pueden serlo todo. Otra vez las caras que se ven que están totalmente encorvadas hacia arriba. En esta posición se ponen a cambiarse de sitio, a andar, a seguir a la Virgen hacia donde la Virgen va, de cara y de espalda, hacia abajo y hacia arriba, montaña arriba y montaña abajo, y no se cayó ninguna vez. Yo soy un poco torpe, pero los que sean ágiles de aquí, mirar para arriba, como están ahora las calles que están mejor, y subir para arriba o para abajo, te vas de cruce seguro. O sea, es imposible que no. Van corriendo. Esta es la segunda llamada. Van a algún sitio. Estas ya se han encontrado, salen de casa y van al sitio. Y ahí tienen lo que les digo del cuello hacia arriba. También sucede que unas a otras, porque esto es un fenómeno que sucede en los éxtasis, los arrobamientos, que hay un cambio de las leyes de la naturaleza, hay un cambio de peso. Y entonces, entre ellas, se levantan sin ningún problema para que pasarme el rosario a la Virgen o la cruz, como no llego, te levanto y le suben, y luego 2 hombres no son capaces de moverlas del suelo. Igual que pasaba en Fátima, que les ponían una vela o les pinchaban. Bueno, esto lo he visto, lo he vivido. No aquí, pero en lugares donde hay a lo mejor un éxtasis de ir a pinchar, y no le he pinchado con el alfiler de la ropa, le he pinchado con el alfiler del fajín y no reaccionan, ni les hace daño, ni... Ya aquí suben las 4 de la mano, que casi como parece hasta más difícil. Algunas personas les acompañan, les hacían como el hermano de Conchita, Serafín, decía que él se encargó muchas veces de
atenderlas, protegerlas, de evitar que las empujaran, que las tiraran, que las agobiaran, porque el periodo posterior a las apariciones se hizo pesado de entrevistas, visitas, reportajes, etc. Aquí ya están besando los crucifijos. Hay una escena bonita que le dan una polvera del pote de las señoras y la Virgen la coge, le da un beso y la devuelve. Y entonces hay uno que comenta que cosa más, no sé, superficial, darle esto a la Virgen para que la bese. Entonces se gira la niña y le dice, no, es que esta polvera en la guerra sirvió de portaviático para llevar la comunión a los presos. Que la niña no lo sabía, ¿eh? Se la habían dado, la niña tal como la coge, la da a besar y después le dice a la Virgen por qué la ha besado. Mira la posición del cuello, ¿eh? ¿Lo ves? Está totalmente mirando hacia arriba. Rezaban con ella, le preguntaba cómo está mamá, cómo están las vacas, qué hacéis. También la gente dice que son conversaciones pues de madre e hija, tampoco hace falta profundizar todo el rato siempre. Aquí están caídas en el suelo porque se han colocado así y pueden estar así en esas posiciones largo rato sin que luego les duela nada. Verán algunos sacerdotes, el padre Andreu, jesuita, estuvo allí y antes de morir vio el milagro que sucedería después, que luego les cuento. Todos estos rosarios y medallas y cadenitas, pues mira cómo se enredan. Y luego los desenredaban solos y los iban dando sin ningún problema, dándole a cada uno el suyo. Entonces es totalmente imposible que uno se acuerde de quién le ha dado. Aquí si ya se ve en la foto, ya es difícil, pues allí de noche, todos a la vez, imagínenselo. Y así van pasando cosas y una de las cosas que pasan es una Biblia que la Virgen pesa, con la que después hicieron unas medallas recortando las letras de la Biblia. Pues si hay un libro que tiene muchas letras, es una Biblia. Entonces es como la reliquia que queda de la Virgen, es las medallitas y los rosarios hechos con las letritas del misal, que quedan muy pocas, por cierto. ¿Ves qué posiciones? Son posiciones que el cuerpo humano no aguanta con las leyes de la naturaleza normal, sino es de una forma hecha por el cielo. Y hay muchísima gente, claro, como había tantas y duró tanto tiempo, pues ir a Garabandal se convirtió en una tarea asidua entre muchísimas personas. Ya vamos aquí igual. Y aquí, esto nos hablará mejor enseguida, de que la sagrada forma se hace presente en la boca de las niñas. Ahora nos lo van a explicar porque él estaba allí. Tampoco es una cosa que pueda suceder. Dicen que... además está grabado en Super 8. Mi padre tenía una cámara de estas que decía... Iba pasando los fotogramas. No eran como los móviles de ahora, pero se ve en movimiento y aunque se ve en blanco y negro, se ve perfectamente que la forma que les daba el ángel se había hecho presente en la boca de las niñas. Que además lo avisó la Virgen. Dijo, un día tendréis un milagro pequeño y después, cuando pasen muchos años, será un milagro grande que quedará permanentemente una señal en los pinos de este milagro. Pero esto es de la tercera parte y todavía estamos en la primera. Primer mensaje de la Virgen. 18 de octubre del 61. ¿Se acuerdan que hemos empezado? 2 de julio del 61. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. La copa del lenguaje bíblico es la paciencia divina, ¿no? La situación en la que se encuentra Dios Padre con la respuesta que nosotros le damos. Por eso pide que hagamos sacrificios y que hagamos penitencia y la visita al Santísimo. A lo mejor no se puede hacer todo porque las iglesias están cerradas, pero a veces podríamos hacer, aunque sea una visita espiritual.
Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. De esto hablaré después. Porque ahora quiero hablar de esto. O sea, 61, octubre, junio 65. 4 años después. El obispo de Santander había encomendado unos estudios psiquiátricos a un médico que fue examinando a las niñas y que presentó un informe del que luego pidió perdón 15 años después diciendo que había mentido en el Ateneo de Santander en una rueda de prensa. No explicó por qué había mentido. Pero en el momento en que el fundamento del informe confiesa que ha sido falso, deberían haberlos repetido. Y hicieron un simulacro de repetición que no convenció a nadie y ahí sigue todo archivado y no lo quieren sacar. ¿Por qué no lo quieren sacar? Porque hay personas que no aceptan. Porque tampoco así como que no es muy políticamente correcto lo que dice la Virgen. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muy a la perdición y con ellos llevan muchas más almas. Claro, está pasado. No hay nadie que se lo trae. ¿Por qué? Porque se ve señalado al final. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, menos mal, 65. Madre mía, si viniera ahora a dar el tercer mensaje. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón, con vuestras almas sinceras Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Vuelve a decir, debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. La meditación de la pasión podría ser una de las conclusiones de este día. El amor a la Virgen, la importancia de la Eucaristía, que hablaré después, y la pasión del Señor. Y yo, mira, aquí está Conchita con Teresa de Calcuta, que eran muy amigas, y se vieron varias veces. O sea, mira, 76, 87, 92 y 97. No está mal. La vio casi más veces que San Juan Pablo II. Y dejó la palabra. Buenas tardes. Y muchísimas gracias a la Asociación Católica de Propagandistas. ¿Se oye bien? Cuando yo tuve la suerte en el año 1962 de estar 11 días en San Sebastián de Garabandal, era al año de las apariciones, y vi 14 éxtasis de las niñas. Unas veces juntas, otras veces individuales, e incluso en algunos estuve en que solamente estaba la niña y yo. Entonces, yo cuando hablo de Garabandal, en principio siempre me planteo como 3 puntos que no me gustaría salirme de esos 3 puntos. El primer punto siempre que veo es que como testigo directo, lo importante de un testigo es que diga la verdad. Entonces hay veces que uno por la misma fe que tiene, pues se intenta exagerar las cosas, o cuando, por ejemplo, lo lee uno de referencia, pues contándolo se va cambiando un poco el tema. Entonces a mí me gusta, tanto para lo bueno como para lo malo, procurar siempre decir absolutamente la verdad, y cuando digo una opinión personal la matizo para que no es lo que yo estoy contando, sino justo una opinión mía que no vale nada al lado de lo que yo vi. El segundo punto es que Garabandal hay que verlo desde la humildad, y como no se vea desde la humildad no se entiende Garabandal. En aquel momento se estaba celebrando el Concilio Vaticano II. Estaban reunidos en Roma todos los obispos del mundo. La Virgen, si quería difundir un mensaje, pues podía haberse aparecido a todos los obispos en el concilio y haberle dicho lo que quisiera. No. Muy cerca de Garabandal estaba la prestigiosa Universidad de Comillas de los jesuitas. ¿Se podía haber aparecido en la Universidad de Comillas? No. En Oña teníamos la Facultad de Teología
también de los jesuitas, que pertenecía a la Universidad de Deusto. Tampoco. Se le ocurre a un pueblo perdido que no tenía ni carretera, ni venían los planos de carretera, porque entre otras cosas, como no tenía carretera, no figuraba en ningún lado, donde había 70 viviendas, y se le aparece a 4 niñas que cuando empezaron las apariciones tenían 11 años y una tenía 12 años. Hay una anécdota que un obispo, no sé exactamente qué obispo era, cuando empezaron las apariciones, pasó por un pueblo cerca de Garabandal, a una gasolinera, y le preguntó al de la gasolinera que dónde estaba ese pueblo de San Sebastián de Garabandal. Aquello es un pueblo, toda esa zona es muy ganadera, ¿no? Entonces el de la gasolinera empezó a explicarle, pues mire, usted tiene que llegar hasta Cosío, luego hay una pista forestal muy mala que suba arriba, eso hay que hacerlo andando, que le lleve un todoterreno o algo, y luego allí hay unas casitas que no hay nada no puede comprar nada, ni hay donde quedarse, ni tal. Entonces el obispo dice, bueno, y la Virgen si quiere difundir un mensaje, porque no viene aquí, lo difunde aquí, no se va a ese sitio tan perdido y a unas niñas de 11 y 12 años, eso no tiene sentido. Estaba cerca allí, ya digo, que es una zona ganadera, un hombre bruto, o bueno, por lo menos vamos a decir no bruto, sino tosco. Era el capador de la zona, el que castraba a los animales. Entonces le dijo, señor obispo, los caminos de Dios son largos, estrechos y empinados. Esto definió perfectamente la humildad que tuvo la Virgen en difundir nada menos que mensajes, como ha dicho el padre Domenech, de tal profundidad a unas niñas de 11 y 12 años. Yo incluso cuando yo vi aquello, yo tenía 15 años y ha dicho muy bien el padre Domenech que serían del orden de los 2000 apariciones. Yo solamente vi 14, pero con eso tengo suficiente. El tercer punto que me gusta siempre es que yo fui allí, como me gusta decir, católico, apostólico, romano. Y hoy en día, gracias a Dios, sigo siendo católico, apostólico, romano, quizás más unido todavía a la Iglesia Santa. Lo que ocurre es que en aquel momento posiblemente yo era más idealista, había pasado la guerra, habían matado mártires en la República, la guerra, miles de sacerdotes y obispos, y los sacerdotes para mí eran todos santos. Y desgraciadamente hoy nos enteramos de muchas cosas y sobre todo en la sociedad entera y en la Iglesia han entrado unos pensamientos que vamos a llamar de modernistas o relativistas que están sustituyendo un poco los mandamientos de la ley de Dios por los mandamientos que nos queremos hacer los hombres a nosotros mismos. Entonces, yo, por supuesto, todo lo que digo me someto totalmente a lo que le diga la Iglesia, la autoridad de la Iglesia. Y si en algo se contradice, yo mantengo la postura de la Iglesia, no la mía, me habré equivocado. Pero, como hay libertad, cuando estuvimos en Garabandal, allí no había comunicación ninguna, pero al volver a Cosío, mi padre lo primero que hizo fue escribirle un telegrama al obispo entonces de Cádiz, nuestro obispo, don Antonio Añovero, y le contó, le puso una cosa muy cortita que se ponía en los telegramas, que era, esto es impresionante, cuando vaya a Cádiz me paso por el obispado y se lo cuento. Efectivamente, cuando volvimos a Cádiz, lo primero que hizo se fue a ver a don Antonio Añovero y le contó. Don Antonio se ilusionó y se quedó entusiasmado. Y le dijo, hablaré con mi hermano en el episcopado de Santander a ver qué me dice. Bueno, pues más o menos al mes y medio por ahí lo llamó. Mira, Miguel, mi padre se llamaba Miguel. Mira, Miguel, he estado hablando con el obispo de Santander, por favor no hables para nada de los temas de San Sebastián de Garabandal. Hasta que la Iglesia no se pronuncie, no digas nada, esto no conviene, esto hay que callarlo y esto. Entonces estuvimos, en mi caso, 60 años callados, que incluso amigos míos no tenían ni idea de que yo había estado allí porque ya no hablamos más. Pasados los años, resulta que un día me entero que hay un sacerdote que estaba presentando una tesis doctoral en Navarra, el padre José Luis Saavedra, que aquí está saludando a unas personas que son del Hogar de la Madre. Entonces digo, bueno, y si este sacerdote iba a presentar una tesis
doctoral en Navarra, una universidad de la Iglesia. Como yo estoy aquí callado, ¿qué pasa? Resulta que yo no me había enterado que Pablo VI, en el año 67, pasado el concilio, pues resulta que había cambiado el canon y ya permitía que se hablara de las apariciones siempre que las apariciones no fueran contra la fe o contra las costumbres, en fin, las apariciones normales se podía hablar. Y resulta que yo me llevé callado mucho más tiempo del que debía, pero por obediencia, como ha dicho muy bien el padre Domenech, a la Santa Iglesia Católica. Otro tema que siempre me suelen preguntar, bueno, si tú eres de Cádiz y con 15 años, ¿cómo se te ocurrió ir a San Sebastián de Garabandal? ¿Cómo estuviste allí 11 días? Bueno, pues fueron las cosas de la vida. A mi padre le había invitado a Santiago de Compostela a dar unas conferencias en los cursos de verano de la Universidad de Santiago. Y fuimos todos, teníamos un 600, y fuimos mi hermana, mi madre y yo, estuvimos acompañando a mi padre en Santiago de Compostela. A la vuelta, que era el año 61, tenía entonces yo 14 años, dijimos, bueno, vamos a pasar nos venimos por Portugal y vamos a Fátima. Llegamos a Fátima y el 600 era un coche muy simpático, pero se iba estropeando por todos lados. Es una cosa, aprendía uno mecánica a la fuerza, porque es que era tremendo. Y claro, llegó a Fátima, ¡plá!, el coche roto. Entonces, al taller, y Fátima no es lo de ahora, Fátima estaba entonces, año 61. Entonces dejamos el coche, estuvo 2 o 3 días en el taller, y estábamos en un hotel, y el del hotel, el dueño, amabilísimo, nos cogió en su coche y nos empezó a enseñar todos los sitios de Fátima, donde la Virgen, las casas de las niñas, donde se habían bautizado, donde habían tenido distintos... Pero nos dice en medio, dice, ¿cómo vienen ustedes aquí a Fátima si la Virgen está apareciendo ahora en España? Nos quedamos, ¿cómo? Sí, se está apareciendo en España, la Virgen. ¿Pero dónde? En San Sebastián de Garabandal. ¿Y dónde está eso? Nos fuimos a los planos de carretera. No había forma de saber, no había un solo plano de España que se pudiera localizar que viniera a San Sebastián de Garabandal. ¿Por qué? Porque todas las cosas eran 70 casas sin carretera. Bueno, llegamos a Cádiz y había un jesuita muy amigo desde la infancia de mi padre, que era el padre Lacabe, Lorenzo Lacabe, y él estaba en contacto con la Universidad de Comillas. Allí había muchos sacerdotes y jesuitas, y había 2 magníficos, que era el padre Nieto y el padre Lucio Rodrigo. Y entonces ellos estaban informando, estos confesaban algunas veces a las niñas, a las madres o a los familiares, y entonces estos tenían dando una información directa a otras comunidades de jesuitas, entre ellas a las de Cádiz. Entonces ya empezamos a enterarnos de lo que estaba ocurriendo en San Sebastián de Garabandal. Pero tenemos además la suerte de que había el padre, antes han nombrado los padres, el padre Andreu, eran 4 hermanos jesuitas. El que murió en Garabandal fue Luis, que murió muy joven y fue después de ver una aparición arriba y se montó en un coche y cuando dijo, ha sido el día más feliz de mi vida, iba con la familia fontanera, y cuando volvía a Aguilar de Campo, pues en Reynosa vieron que se había quedado dormido, fueron a un hospital y resulta que se había quedado muerto y murió de felicidad, diciendo que había sido el día más feliz de mi vida. Pues un hermano suyo, el padre Ramón María Andreu, resulta que aparece en Cádiz, acompañado de un alemán que era don Máximo Ferle. Don Máximo Ferle era un alemán protestante, muy amigo de la familia Andreu. Y este alemán, que era ingeniero, tenía 2 hijos que eran los 2 ingenieros, y uno de ellos era ingeniero de camino, y en ese momento estaba haciendo una ampliación en Astillero de Cádiz y venía a ver a su hijo. Y entonces don Máximo Ferle y el padre Ramón María Andreu estuvieron en mi casa, gracias al jesuita que he dicho antes, y nos estuvieron contando lo que ellos habían vivido. El padre Ramón María Andreu nos contó su parte y don Máximo Ferle. Bueno, muy resumida, por no alargarme mucho, porque claro, si me alargo, verás. Ellos habían ido, un grupo de coches desde Madrid, habían tenido un accidente poco antes de Cosío. Don Máximo llevaba un Volkswagen de estos que se llama escarabajo, que tenía el motor detrás y tenía las maletas delante. Y entonces el del coche de enfrente había chocado con otro coche. El del coche de enfrente partió con la cabeza el parabrisas y se lo tuvieron que llevar al hospital. Y en el coche el padre Ramón María Andreu se dobló el tobillo, se le hinchó y tenía unos dolores tremendos.
Llegaron a Cosío, no sabían si llevarlo al hospital o subirlo arriba a San Sebastián de Garabandal. Total, que deciden subirlo arriba. Allí en Garabandal, en ese momento, había 2 médicos que estaban viendo a las niñas, estaban detrás de las niñas, lo ven, y dice, esto seguramente hay rotura, mañana hay que llevarlo al hospital, que le hagan una radiografía. De momento, el pie acostado, el pie en alto, mucho hielo. Empieza a buscar hielo en el pueblo, y es que en el pueblo no había hielo, es que no había nada. Empieza a buscar y resulta que como había electricidad, había poquísima, había un poco de electricidad, pero poco. Bueno, por fin había un indiano que tenía un frigorífico, el único en todo el pueblo, y tenía algunos cubitos de hielo, y le dio los cubitos. Y el pobre se quedó, entonces, por no dejar al padre Ramón María Andreu, se quedó don Máximo Ferle con él en una primera planta de una casa de allí de Garabandal, y la mujer, que era española, era de Lucena, se quedó en otra casa. Bueno, a esto de las 3 de la madrugada, se oye un jaleo en la puerta de la casa y llega Jacinta en pleno éxtasis, que quiere entrar, le abren la puerta, se va arriba, en el cuarto donde estaba acostado el padre Ramón María Andreu y estaba don Máximo Ferle, se va hacia el sacerdote, le da 2 veces o 3 la cruz a besar y pidiendo en pleno éxtasis con la cabeza transfigurada mirando al cielo y pidiéndole a la Virgen, Virgencita, cúralo, pobrecito, que está con mucho dolor, cúralo. Dice el padre Ramón, me lo contó, esto lo cuento porque es que me lo ha contado directamente. Dice, yo noté que se me quitó el dolor, pero me dio cosa, digo, yo voy a esperar mañana, no digo nada, a ver si me van a tomar por un histérico o algo de que veo milagros donde no lo hay. Espero mañana y si mañana me veo bien lo digo. Pero él estaba preocupado con don Máximo Ferle porque era protestante y era muy amigo suyo y estaba queriendo que se convirtiera. Entonces le pidió a la Virgen que hiciera algo para que don Máximo se convirtiera. Cuando la niña Conchita ya se va hacia afuera, de pronto como un resorte se le vuelve y se va hacia la cama donde estaba don Máximo Ferle. Don Máximo Ferle, por cierto, estaba arropado, bueno, porque cuando entraba la niña, no solo era la niña, sino era todos los curiosos que iban detrás, y entonces se colaron todos. Y estaba don Máximo Ferle en la cama, allí arropado hasta aquí, tapado con la ropa y horrorizado de lo que estaba viendo. El hijo me contó, y ahora lo contaré, qué le pasaba. Entonces se va hacia don Máximo y le da 3 veces a besar la cruz, y ya la niña se va. Entonces don Máximo se quedó impresionado. Me contaba el hijo, que se llama Raúl Ferle, el otro hijo murió ya, don Máximo, pero Raúl, si tú sabes lo que le pasaba, digo, no. Dice que salió que el coche había chocado, como las maletas iban delante, no pudieron abrir las maletas y se subieron sin pijama y sin nada, y estaba en ropa interior metido en la cama. Claro, se le mete en el cuarto, y pobre hombre, que estaba avergonzado de que lo fueran a ver en el estado que estaba. Bueno, al día siguiente se levanta el padre Ramón Andreu sin inflamación, sin dolor y sin nada, y empieza a andar por el pueblo. Lo ven los médicos, ¿usted qué hace andando? No, que se me ha quitado todo, que estuvo la Virgen, le cuenta, anda ya, a ver, enséñame la pierna. Se levanta el pantalón, le enseña, dice, no, esa no, la mala. Dice, no, si es que la mala es esta. Había desaparecido el esto. Pero don Máximo, luego ese día, Mariloli tiene un éxtasis, de estos largos, muy largos. Y durante el éxtasis, empieza a oír don Máximo, que estaba al lado, empieza a decir Máximo, y otra vez Máximo, nombre de Máximo, un nombre raro. Y él dice, Dios mío, que se estarán refiriendo a mí, está hablando con la Virgen. La niña hablaba, susurraba con la Virgen. Claro, la Virgen no lo oíamos, pero los que estábamos al lado, lo que decía la niña, si se prestaba atención, sí se oía. Termina el éxtasis y le dice la niña a don Máximo, tengo un recado que darle de la Virgen, quiero hablar con usted. A don Máximo se descompuso. Lo llevó donde estaba el padre de Mariloli, tenía una taberna, y dentro de la taberna, en el fondo, tenía una cocinita. Entonces allí cogió una caja de madera de vino, y se la puso y dice, siéntese usted aquí, don Máximo, y lo sentó. Y ella cogió una silla que contaba don Máximo, que era de estas de Esparta, hasta con boquete en medio, y se sentó la niña. Dice, yo estaba como en el banquillo de los acusados, allí delante de la niña. Digo, a ver, la niña, ¿qué es lo que me va a decir? Resulta que la niña empieza a contarle su vida de cosas que él no recordaba. Este hombre había vivido la Segunda Guerra Mundial en Alemania.
y todavía tenía una novia, había tenido un montón de problemas. Había venido a España, cuando se buscó aquí, se encontró su novia, que era de Lucena. La familia de la novia se quedó horrorizada, porque dijeron, ¿cómo? ¿Tú vienes aquí a una familia tradicional con un alemán? ¿Qué hace aquí con un alemán? Pero dice, pero encima cuando decía que era protestante ya era el colmo, ¿no? Cuando decía alemán y protestante, pero es que estamos, y así en todo máximo en la familia de Lucena, ¿no? Entonces la niña empieza a contar cosas que él ni recordaba, y cuando la niña se lo estaba contando empieza a recordarlo, y además cosas que su mujer ni sabía, que estaba allí y no lo conocía. Claro, el hombre se queda con esa impresión que ya no le queda más remedio que decirle a su amigo, el padre Ramón María Andrés, mira, yo quiero bautizarme. Y entonces dice, mira, yo voy a celebrar unos ejercicios espirituales en Loyola, vente a Loyola, está los ejercicios, te los piensas bien y no sé qué. Estuvo en Loyola y el hombre se bautizó. Además, curiosamente, me contaba el hijo que le creó un problema, porque claro, el bautizo de los protestantes no todos son válidos, hay veces que están bautizados bien y otras veces no. Claro, entonces lo tiene que bautizar, pero su condición, la condición es que no haya tenido, porque los bautizos, el sacramento de bautismo es uno solo, no se pueden repetir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el bautizo perdona los pecados todos anteriores. Si lo bautiza, no se tiene que confesar, porque todos los pecados anteriores ya directamente, podría decir parte del bautizo, no. Pero si el bautizo suyo era verdad, este bautizo segundo, sus condiciones no valen, y por lo tanto el bautizo antiguo sí tiene que confesarse. Entonces, ¿qué hacía? ¿Se confesaba o no se confesaba? Bueno, optar lo que se confesó. Por si acaso se confesó. En fin, bueno. Cuento esto. Después de esto, pues en octubre mi madre y mi hermana se fueron jugándose todo porque iban en tren y tal, estuvieron allí en Garabandal. La coincidencia, llegaron sin casa, hubo una señora en carne allí, bueno, llegaba a la taberna de Mariloli y de pronto dice, a darle un sitio que nos deje una habitación. Y había un muchacho, se levanta, se va, al rato vuelve, dice, mire usted señora, que no tenga usted problema, que mi madre se va al Pajá y le deja su dormitorio. Entonces en Carna, vive donde hay ahora una librería, le dejó el dormitorio para que se quedara ahí. Bueno, pues andando por el pueblo, de pronto mi madre se llamaba Pilar, de pronto oye, doña Pilar, ¿qué pasa aquí? ¿Quién me conoce aquí? Resulta que había una señora que era Esther González, que era la mujer de Atilano, que vivía en Cádiz y tenía un ultramarino en Cádiz y que le conocía de Cádiz y era familia de San Sebastián de Garabandal. Eso para mí nos vino estupendamente, porque esa en la familia de Esther, que tenía una hermana Elena y otra que tenía Emilia, pues estaban totalmente, eran parientes de 3 de las niñas y metidos en el pueblo, emparentados. Entonces ya cuando nosotros fuimos, ya mi padre y todo, cuando nos dieron las vacaciones y pudimos ir, que fue en julio del 62, pues ya fuimos un poquito con el camino abierto de no ir a un sitio sin saber dónde, sino que ya nos quedamos en la familia, que era familia de las videntes, por lo cual además teníamos mucha facilidad para convivir con todos ellos. No sé si me estoy alargando mucho. Sí. Bueno, me voy al primer hecho. Cuando llegamos la primera vez, después de dejar el coche en Cocío, subimos arriba a Garabandal, llegamos destrozados, y nos dicen que Mariloli había tenido un primer aviso. Ha dicho el padre que había unos avisos, el primero era con mucho tiempo, y los segundos y el tercero muy rápido. Nos vamos a la taberna del padre y estamos allí a las 10 de la noche, empieza a pasar tiempo, bueno, yo me quedé en un saco sentado porque no había ya sitio, había 3 o 4 meses y allí estábamos unas 9 o 10 personas, pero se cogía todo. Y a eso de las 3 de la madrugada, a las 2 y pico, a las 3 de la madrugada, de pronto la niña estaba allí sentada con nosotros, la niña se levanta con un resorte, se va derecha a donde estaba la cocina y se desploma. Todos los que estamos allí salimos detrás a verlo. Yo el último, yo tenía entonces 15 años. Y de pronto me doy cuenta que cuando entro allí, la niña se había transfigurado. La niña tenía una belleza y unos movimientos y algo que no eran naturales. Era una cosa totalmente impresionante. Todo lo que puedan contar cualquiera a través de esto de que andaba hacia atrás, hacia adelante y todo lo demás, aquello no era un circo ni era que hicieran malabarismo. Aquello tenía una belleza, un equilibrio, que impresionaba tanto que, claro, yo cuando lo vi, a mí por dentro me puse una descomposición, porque yo estaba
notando la presencia de la Virgen encima de la niña, y se notaba, era una cosa increíble. Entonces yo me descompuse, me empecé a temblar, yo creía que me caía, y me veía muy solo allí, porque además todo el mundo estaba pendiente de la niña. A mí, un niñato de 15 años, hay que se muriera, daba igual, ¿no? Era el tema de la niña. Y yo pasándolo francamente, ¿no? Entonces yo me dirigí a la Virgen y le pedí con toda mi fuerza que por favor que me quitara aquel temblor que me había dado de la impresión que había sentido al ver la transfiguración que había tenido la niña. Y en ese momento la Virgen me escuchó. Entonces aquí yo empecé a disfrutar de la maravilla que es ver lo sobrenatural en la armonía de los movimientos, en todo esto que ha contado el padre, de darle a cada uno que tenía montones de rosarios, alianza, medallas, se la iba devolviendo, le daba a la Virgen y se lo devolvía, cosas que le pedían. Entre ellas, bueno, en este caso estaba sola, pero estas niñas se ponían como muy rígidas, pesaban mucho a los de fuera, pero sin embargo entre ellas tenían todo lo demás, pero los movimientos eran todos muy armónicos y perfectamente, era una cosa que uno se veía que había cambiado. Yo lo único que veo es, por ejemplo, el Monte Tabor, la transfiguración, cuando San Pedro, aparece allí Elías y aparece Moisés, no sé, y le dice a San Pedro: Señor, qué bien se está aquí, ¿por qué no hacemos unas cabañas? Se queda tan admirado de la transfiguración. Pues a esas niñas se les notaba la transfiguración, que eso no es posible humanamente explicarlo. Y es muy difícil, por mucho que yo cuente, es muy difícil que llegue a transmitirlo. Por eso eran las apariciones ahí. Os contaré otra muy rápida porque, por no alargarme, sigo. Otro día estábamos en Los Pinos y a las 10 de la noche empieza Mariloli a rezar el rosario. Y de pronto, como un resorte, se va hacia el pueblo a marcha. Claro, Mariloli entonces tenía 12 años, yo tenía 15. Mariloli no era niña, yo era delgadito y tenía una agilidad que, Dios mío, la he perdido, pero que entonces la tenía. Y a mí esta niña no se me va. Y yo me piqué y me tiré a matar con cuesta abajo. La niña iba mirando al cielo con una tranquilidad tremenda, no tenía ninguna cansancio ni nada, y rezando tranquilamente el rosario llevado por la Virgen. Y yo iba a su izquierda con la linterna, pegando traspiés y bueno, una cosa tremenda, y sobre todo con la impresión de llevar a la Virgen encima nuestra. Llegamos cerca del pueblo y yo miré, era de noche, todo el mundo que íbamos con linterna, miré para atrás y resulta que se había quedado todo el mundo por el camino. Nadie había sido capaz de cegar a la niña. Bueno, digo, Dios mío, ¿yo qué hago con esta niña así y no sé qué? Horrible. Nos metemos por las calles y nos íbamos comiendo la fachada de los edificios, pasando. Pero es que resulta que nos quedamos sin pueblo. Y seguía corriendo y yo no sabía dónde iba. Y de pronto digo, Dios mío, ¿dónde vamos? Yo mirando para atrás, que venga alguien, que venga, porque es que... Bueno, y resulta que cuando veo, yo nunca había estado por allí, porque además llevaba poco tiempo allí, resulta que lo que tenía era la tapia del cementerio. Y terminamos en la puerta del cementerio. Había una reja y ahí se vuelve a destruir. Ella no se arrodillaba, es que se desplomaba. Era impresionante como caía de rodillas. Se desploma y allí termina el rosario. Y ya cuando se desplomó, empiezan a venir los primeros que venían detrás a ver el tema. Claro, yo cuando empecé a llegar gente, un poco respiré, porque, bueno, la situación, no sé si la transmito, pero tenía su Otro día, por la mañana, a las 10 de la mañana, no todo era de noche, a las 10 de la mañana, nosotros estábamos, mi padre y yo, en una casa muy al lado de la iglesia, y mi madre y mi hermana hacia el lado de la casa de Conchita, del otro lado del pueblo. Bueno, y de pronto, y comíamos el desayuno y todo lo hacíamos en casa de Elena, que era donde estaba mi madre y mi hermana. Nos levantamos los dos para ir a desayunar y nos vemos que venía Conchita así como un poco sin rumbo. La vemos de lejos, como a 20 metros, y de pronto Conchita, a las 10 de la mañana, se desploma en el suelo, muy cerca de la iglesia. Había entonces pasado un arroyo por allí, había hasta un puentecito, y ahí se desploma. Salimos mi padre y yo corriendo, mi padre se pone a la derecha, yo a la izquierda. Entonces lo que tenía una comunión, podemos decir, espiritual, porque la Sagrada Forma no la vimos, pero sí vimos la transfiguración de la niña, cómo recibió la Sagrada Comunión,
cómo ella se recogió en oración, cómo tragó y se le notó en la garganta, y luego cómo dio gracias, y de pronto al final volvía y nos miraba, claro, la niña, imagínese la impresión, la niña perdía la noción de lo que tenía alrededor. Y de pronto se despertaba y se encontraba a dos metidos allí, metiendo la nariz encima de la niña. Y ella, la pobre, se reía y ya se vino con nosotros. Pero además, cuando terminaba la aparición, ella hablaba no le gustaba ni hablar de las apariciones, sino que hablaba de cosas normales y corrientes de las niñas. Entonces nos fuimos ya con ella otra vez a nuestro desayuno. Eso fue a las 10 de la mañana. Y bueno, ya por último, si tengo tiempo, o dejamos. Sí, Milagruco. Bueno. Conchita había anunciado que iba a haber ella le pedía mucho a la Virgen que hubiera algo que lo viera porque no la creía. Y le daba mucha pena y decía algo. Y entonces la Virgen dijo, no te preocupes, que voy a hacer un milagro que lo vea. Que es que la Sagrada Forma se te va a ver en la boca. Eso es un milagro muy pequeño. Eso es un milagro. Bueno, pues eso se lo dijo a ella. Entonces lo anunció con tiempo para el 18 de julio del 62. Ese día celebraba en el pueblo el patrón, porque San Sebastián es en enero, pero como hace tanto frío, lo cambiaba al 18 de julio, que entonces era fiesta nacional por la fiesta del 18 de julio de Franco. Entonces, celebraba allí. Entonces ese día, la niña, normalmente en el pueblo había de fuera unos, 30, 40 personas, 50, pero ese día llegaron miles de personas, el pueblo se inundó de gente, porque todo el mundo queriendo ver el milagro. Hubo una misa solemne, lo concelebraron varios sacerdotes, incluso fue una banda de música que tocó el himno nacional muy suave durante la consagración, la iglesia de bote en bote, el atrio y la plaza de delante llena de gente, todo el mundo siguiendo, y yo conseguí en aquel momento entrar dentro de la iglesia. Fue pasando el día, ese día había sido un día que había llovido un poco, un día de estos variables, ¿no? Se nublaba, se abría, hubo algún momento hasta de algo de alguna tormenta, pero después por la tarde, en un cobertizo que allí llaman una socarreña, la banda de música se había metido allí para protegerse un poco de la lluvia y estaban tocando pues pasodoble y músicas populares y se organizó un baile. Y de vez en cuando tiraban cohetes y pues estaban celebrando su patrón. Claro, los que estaban pendientes del milagro nos estaba sentando aquello fatal, porque hubo un baile y cuando estábamos esperando que la Virgen haga un milagro, pues parece que no encajaba. Pero la niña nos daba todo tranquilidad, la Virgen me ha dicho que con baile o sin baile va a haber milagro y tal y cual. Fue pasando el día y no hubo milagro, no había milagro, nada. Nosotros ya nos fuimos a cenar muy cerquita, la primera planta, muy cerquita de la casa de Conchita, y llegó a las 12 de la noche y no hubo milagro. ¿Vale? Vaya por... Entonces ya dijeron, bueno, como hay una diferencia entre la hora solar, en aquel momento había una hora, entre la hora oficial y la hora solar, a lo dejar hasta la 1, llegó la 1 y no hubo milagro. Bueno, la cosa que ya llegó el listillo de turno, que siempre va. Entonces dice, no, el meridiano de Greenwich pasa por Valencia, hay 20 minutos todavía, entonces hasta las 1:20 todavía estamos en el día. Bueno, ni meridiano de Greenwich ni nada. Llegó las 1:20 y nada. Y ya nosotros, pues, yo lo digo, yo desde la primera vez que vi la primera aparición de Marilori no tenía la menor duda de que aquello era sobrenatural. Yo no lo dudaba. Entonces el milagro a mí sería más, pero que no sé. Pero claro, sí me daba mucha pena por las niñas y por la gente se fue yendo, porque se había llegado, allí no había dónde quedarse, todo el mundo diciendo esto es una tomadura de pelo, las niñas están riendo de nosotros, esto es falso, no sé qué. Se fueron los miles de personas, se fueron, allí quedaron los que teníamos casa allí nada más, muy poquito. Y entonces ya hasta ahora, pues con resignación, le digo yo, con resignación cristiana, dijimos, bueno, pues vamos a casa a dormir, y que esto no ha habido, pues la Virgen querrá así, y punto. Y nos bajamos, mi padre, yo, y una señora que era hermana de Elena, que era Emilia, que se quedaba con nosotros, atendiendo a nosotros por la casa. Resulta que cuando bajamos juntos, vemos un escándalo delante, dan la vuelta a la esquina y vemos a Conchita, que viene a agarrar con 2 o 3 alrededor, y detrás unas 40 o 50 personas. Yo le llamo que estaban histéricas totalmente, porque es que estaban como locas gritando, milagro, milagro. Y delante nuestra, al otro lado, se forma como una melee de estas del rugby o algo así, estaba Conchita abajo,
y se tiraron todos encima queriendo ver el milagro como fuera. Yo vi aquello, me quedé un poco horrorizado y me fui a la pared de frente. Allí había muchas escaleras, han cambiado porque han hecho obra, pero unas escaleras que eran exteriores. Y me subí por fuera y me puse en la acera de frente a verlo un poquito de lejos, ¿no? Y desde ahí yo lo veo y mejor, más tranquilo a cierta distancia. Mi padre, que era una persona muy educada, muy prudente, perdió la educación y perdió la prudencia, se tiró al montón y se subió en los hombros de un hombre allí a querer ver aquello. Y la pobre esta Emilia, por abajo, era más chiquitita, intentó meterse por abajo. Ni una ni otra lo vieron. Y mi madre y mi hermana se habían quedado cenando arriba y no habían bajado. Por lo cual, bueno, allí habría el milagro, pero de pronto yo veo que aquello se abre y aparece Conchita con toda la tranquilidad del mundo, mirando al cielo, con una belleza, y sobre todo es que desprendía la sobrenaturalidad en la cara y una tranquilidad. Esa niña, de salir allí abajo, una niña normal, hubiera salido agobiada, o sea, había salido llorando de verse todo el mundo que se lo había echado encima. Esa niña iba con una cara de felicidad, mirando al cielo, con la lengua afuera y la sagrada forma nítida y perfecta en la boca. Y pasó delante mía, a la distancia que está mi mujer, un poco más cerca. Yo tenía una linterna, le enfoqué y le vi la sagrada forma, una sagrada forma del mismo diámetro más o menos de los que estamos acostumbrados, pero un grosor mucho mayor del grosor normal y blanca reluciente. Entonces cuando dicen, no, la sagrada forma es que había buscado una sagrada forma, no tenía nada que ver con la sagrada forma. Aparte, desde su casa, que ella, cuando tuvo la llamada, fue arriba en su casa, tuvo que bajar y llegar allí, una sagrada forma se le hubiera pegado al cielo de la boca o se le hubiera deshecho ya. Esa sagrada forma se veía, los que lo vieron, que estuvieron ahí debajo de San Miguel, lo vieron como se le formó en la lengua. Pasó delante mía y después venía el doctor Gallego, que el pobre siguió mucho aquello, un médico estaba nervioso dando la vuelta y se la encontró también de frente, que un poco colaboró lo que yo había visto, que pasó delante mía, la vi perfectamente y luego siguió y por visto, yo no la seguí luego, pero por visto fue más de una hora en lo que estuvo el éxtasis luego de Conchita. Yo creo, la única explicación que yo veo de ese atraso, esta explicación mía, no es que fuera, es que en aquel momento nada más que se podía comulgar una vez al día. Y la niña, en la misa de las 12, yo creo que habíamos comulgado todo el mundo. O sea, la niña seguramente comulgó. Entonces, yo creo que la Virgen no quiso saltarse, porque siempre era muy respetuosa con la directriz que daba la Iglesia. Yo creo que esa es la explicación más normal. Yo solamente, por terminar, porque podría alargarme mucho, cuando vinimos de aquí yo me encontré un poemita, antes me dijo de mi padre, que expresaba muy bien el sentimiento que teníamos allí de alegría de ver aquello, que se llama Ya sé lo que es alegría. Y decía mi padre en ese poemita, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Los he visto reflejados en los ojos de unas niñas. Que no me hablen más de pena, ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Y todo esto es una preciosidad, pero si no lo aterrizamos en nuestra vida diaria no sirve para nada. Yo sé que me queda poco tiempo y voy a ir un poco más rápido porque sí, estar más tiempo de decir más cosas. ¿Cómo somos capaces de aplicar lo que hemos oído aquí? ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba los testimonios? ¿Qué podemos hacer? Es muy sencillo y muy fácil. ¿Cómo está la Eucaristía y la Virgen María en tu vida? ¿Y qué vas a hacer para que cada una de las dos cosas suba un escalón más? Entonces, hay personas que conozco que en su vida cada día colocan la misa y luego ponen todo lo demás. Recuerdo una vez unos amigos que me dijeron, oye, sí, tengo que ir a Turquía, allí hay pocas misas, tengo obligación de ir a misa el domingo. Digo, hombre, obligación no. Entonces se lo estaba contando a otro amigo, digo, tengo unos amigos que preguntan si es obligatorio ir a Turquía, y me contestó el amigo, y también tienes muchos amigos que no vamos a Turquía. Y ya está. Es decir, ¿en qué momento se te ha perdido a ti para ir a Turquía y jugarte la misa del domingo? Te has equivocado de viaje, de Turquía y de todo. No puede ser. No podemos. No es una cosa opinable. No es porque lo mande el tercer mandamiento o si la Iglesia está más lejos o más cerca.
es porque la Eucaristía es el alimento esencial de nuestra vida espiritual, el centro de la Iglesia, y si no nos damos cuenta, y si no lo vivimos y lo transmitimos, estamos perdiendo el tiempo. Y para llegar a la Eucaristía, la Virgen Santísima, a Jesús por María. ¿Cuántas veces al día tú tienes un acto de cariño externo con una imagen, una estampa, la medalla, una oración o lo que sea? ¿Cuántas veces al día? Pues si tuvieras madre, ¿cómo lo harías? Pues lo mismo. Hay madres e hijas que ahora que hay WhatsApp están más rato hablando entre ellas que trabajando. Y ojalá que lo pudiéramos hacer todos. Entonces, creo que pararse un momento en la vida y decir, estoy perdiendo el tiempo, tengo que quitar cosas, porque la Virgen María no me cabe, es bastante urgente. Ha dicho antes que las cosas que son reflexión propia, él advierte que lo son, y lo ha hecho. Entonces, en el libro yo tengo algunas reflexiones propias que si lo tuviera que escribir ahora, ya no podría escribirlas. Porque en noviembre del 2024, cuando lo escribí, aunque salió hace un año, el Día de la Madre se estrenó, yo decía que podían pasar cosas que ya han pasado. Entonces ahora no lo podría escribir, porque parecerían acusaciones, amenazas o profecías de calamidades. Pero el libro comienza con el sueño de San Juan Bosco, explicando que en los tiempos de confusión, él vio cómo la nave de la iglesia estaba atada con dos cadenas a una columna donde arriba estaba María Auxiliadora y en la otra la Eucaristía. Y con eso se mantenía la iglesia a flote y firme. Esto ocurre todavía igual. Cuando ustedes vean confusión, bien a lo grande, o en su parroquia, o en el vecino de arriba, ustedes se preguntan cómo está la Eucaristía y la Virgen Santísima en esa realidad y aclaran los términos. De forma que si la Eucaristía y la Virgen María no son lo preferencial en esa predicación, en ese folleto, en esa propaganda, en ese viaje, fuera. Directamente, no pierdan tiempo. Y esto no lo digo yo. Es de San Luis María Guillón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Entonces, es un hecho, es urgente y la Virgen dijo que habría un aviso. Un aviso donde todos veríamos nuestra conciencia. Y a mí me gusta decir, por la gente que teme o le da pavor esta realidad de pensar en los últimos tiempos, que se llaman así por los santos, que veremos nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro interior, con la misma mirada como la ve Jesús desde la cruz. Y esto es tremendamente consolador, porque Jesús murió por nosotros para redimirnos con su sangre. Y eso te dará la luz para saber lo que tienes que cambiar, lo cual pues es un consuelo y una alegría. Hay una de las obras de misericordia que es corregir al que yerra. Pues si el que me corrige es nuestro Señor, pues es una maravilla. Y si lo veo todo de un plumazo, porque durará poco, y lo veremos como lo ve Dios en una única imagen, pues más rápido y mejor. Después de esto, en el periodo de un año natural, o sea, menos de 12 meses, tendremos un milagro donde todos aquellos que estén allí en Garabandal recuperarán la fe si la han perdido y recuperarán la salud si no la tienen. Entonces, el lugar es muy grande, no se han visto fotos del entorno, pero es un valle bastante grande donde caben muchas personas en las montañas y supongo que viéndolo a lo lejos también valdrá, si no donde lleguemos, pero es una buena ocasión. Y si después de este aviso donde todos, no solo nosotros, no solo los que creen, sino todas las personas habrán visto su interior y sabrán que nosotros también lo han visto y que esa visión viene del cielo, este milagro que se verá en todas partes, que antes no se entendía cómo se podía ver y ahora será fácil de verlo en directo, si después de estas dos cosas y un tiempo prudencial
el mundo no se convierte a Cristo, entonces vendrá un castigo muy grande. Pero para eso tienen que pasar 3 cosas: el aviso, el milagro y la posibilidad de convertirnos. Porque cuando el Señor dice, sed santos como mi Padre Celestial es santo, no pide un imposible. No te está diciendo, no lo vas a conseguir, así que desanímate y lo siento muchísimo. No, está invitándonos a algo que Él hace posible. Y para esto hay muchos medios. Uno de ellos es el escapulario de la Virgen del Carmen, que le prometió al fundador de la Orden Carmelita, San Simón Stock, que aquel que muriera con él puesto no conocería las penas del infierno. Y además, el sábado, la Virgen del Carmen pasa por el purgatorio a llevarse a todos los que estemos allí hasta el sábado. Si nos hemos muerto en viernes, pues será poco rato, y si nos hemos muerto en domingo, pues habrá sido por estrés de decir 4 misas que no se pueden decir, pero que las tienes que decir porque... Entonces, conclusión. Yo ahora se llevan un escapulario. Y cuando lleguen a casa, le ponen el escapulario delante o una imagen de la Virgen y le preguntan a la Virgen cómo debemos mejorar nuestra relación con tu Hijo Eucaristía. Y lo que les diga la Virgen, lo hacen. Aunque sea sencillo, aunque sea fácil, lo que les diga la Virgen, lo hacen. Solo una cosa. Y lo otro va solo. Y si no, ya lo verán. Que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mi plan es, yo pongo escapularios, detrás se venden libros, y cuando se terminen de las 2 cosas, aquí, quien quiera, le podemos firmar el libro o lo que sea. Podemos hacer ahora alguna pregunta, ¿verdad? Antes, pero no nos cuenten una historia. Una pregunta es una frase con interrogaciones que exige una respuesta. Porque si no... Conchita tiene que decir el día del milagro 7 días antes, ¿verdad? Sí, 7 días antes... Porque claro, si no, ¿cómo vamos a tratar si no sabemos el día? ¿No se sabe? Sí, gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mi pregunta, más bien, una intriga, porque hoy se está viviendo en la Iglesia una situación que, por lo menos a mí, me resulta bastante triste. Y se está viviendo a razón de las palabras que dijo Conchita en un momento con respecto a los 4 papas. Digo esto porque conozco muchos hermanos y hermanas que tienen una convicción de que ya a raíz de Benedicto XVI, es decir, el Papa Francisco ya no fue Papa, el Papa actual no es Papa, es decir, es como si estuviéramos viviendo en la Iglesia pero sin Dios y sin nada. Todo esto por estas palabras que dijo Conchita. Yo, es verdad que diría, Dios mío, madre mía, sería una buena idea, no sé si a lo mejor lo que propongo está dentro de las posibilidades, pero que Conchita pudiera hablar, que Conchita se pronunciara, porque de verdad hay mucha división, yo creo que hasta incluso un fisco. Y bueno, gracias por escucharme y nada más, padre, si se puede contestar. Sí. Conchita avisa que quedan 4 papas para el inicio de los últimos tiempos, no para el milagro o el castigo o nada, sino para el inicio de los últimos tiempos. Que estamos en los últimos tiempos, yo creo que no es un secreto para nadie, es un hecho. Que el Papa León es Papa, pues tendremos ocasión de verlo dentro de un mes, aquí al lado. Entonces, sí que es verdad que hay personas que creen que no, pero cismas en la Iglesia ha habido durante los 2000 años y hace 20 que estuve en una conferencia sobre el tema, no sé si había 350 obispos cismáticos, 350. Entonces, bueno, pues si alguien cree que los papas no son papas,
pues tienen un problema de identidad o una confusión, cuya solución también es la Eucaristía y la Virgen María. Y ya está, porque solo necesita comulgar y rezar a la Virgen. Y como en el infierno no habrá nadie que ame a la Santísima Virgen María, pero lo van a dejar pasar, porque no es compatible, pues amando a la Virgen Santísima, si cualquiera en su interior cree esto, pues bueno, pues rezamos por él y si nos vemos en misa nos daremos la paz. Pero tampoco hay que angustiarse ni hacer de esto un problema, porque si no lo hacemos con los protestantes, ni con los judíos, ni con los musulmanes, tampoco lo vamos a hacer con los católicos que dicen que el Papa no es Papa. Pues bueno, pues no pasa nada. El día del óvulo de San Pedro, en vez de darle la colecta al Santo Padre, es la de los pobres. Si es que al final, ya está. Es verdad que la Iglesia es una, que la unidad de la Iglesia es importante y que esto es un tema que preocupa. Pero es un poco lo que yo conozco trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, me obsesiono en eso, de ahí no salgo y ya no soy capaz de ver nada más. Entonces, cuando no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho, por ejemplo, el Papa Francisco en un avión, ya me parece mal todo lo que hace el buen hombre durante toda su vida, todos los días. Y esto ha pasado. Puso unas duchas en el Vaticano para los que viven en la calle y tampoco les parecieron bien las duchas. Bueno, chicos, porque al final no me quiere hacer bien todo. Es decir, usted no quiere entrar en comunión. Hay una frase que dicen los obispos mucho, que me parece oportuna, que es el peligro a la desafección. En lugar de buscar el amor a los demás, la entrega, provocamos o nos provoca a nosotros el desafecto. No hago nada en contra, no digo nada contra la otra persona, pero poco a poco me voy alejando. Y esto es una táctica del demonio muy vieja que sucede en el seno de las familias, sucede en la política, sucede en la Iglesia y sucedió con Caín y Abel, tan viejo como es. Entonces, hay que prevenirlo, vacunarse con la Virgen María y la Eucaristía y abrir un poco la mente y decir, a lo mejor yo me estoy equivocando. Porque todas esas personas suelen creer que yo llevo razón y los demás se equivocan. Y en la multiplicidad de carismas de la Iglesia, todo aquel que os diga siempre, lo mío es verdad y los demás se equivocan, cuidado. Que eso lo puede decir Jesucristo. Y ya está. Y la infalibilidad papal cuando trata de moral y costumbres. Pero es un termómetro que os va a servir siempre. Siempre dicen que yo llevo razón y todos los demás no. Mira, te voy a explicar un chiste. Va uno al médico y le dice el médico, doctor, me duele el hombro, me duele el pecho, me duele la rodilla y me duele el pie. Y le dice el médico, tienes dedo roto. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes problemas con esto, con lo otro, con tu obispo, con la vecina y con el párroco, es posible que a lo mejor el problema seas tú. No tú, sino cualquiera. Y con esas dos cosas lo resuelves para siempre. Que no lo niego, que existe. Que hay confusión, sí. Que la gente no se aclara y empieza a decir que Moisés no existió. Lo he oído. Pero peor para él si no cree en Moisés. Ya está. Punto. No vamos a hacer de eso una bandera, ¿vale? Tercera pregunta. Perdón, me gustaría añadirle solamente, oficialmente en la hermandad había solamente dos mensajes, el primero y el segundo. Incluso el primero, el 18 de octubre del 61 y el segundo en el año 65. Bueno, el segundo dice la Virgen, este es el segundo y último. Y hay 4 puntos que es lo que tenemos que, muy claro los 4 puntos. El primero, que seamos buenos, la conversión personal. Segundo, que cada vez a la Eucaristía se le da menos importancia, la Eucaristía. Tercero, nos avisa este famoso de muchos sacerdotes, obispos y cardenales, van a poner, bueno,
los falsos profetas. Ojo, cuidado con los falsos profetas. Y una cosa que nadie nos acordamos, pensar mucho en la pasión de Cristo. Cada vez que tengamos un sufrimiento o algo, pensar que nos unimos a la pasión de Cristo. Con esos 4 puntos tenemos todo solucionado. Hacerlo desde ahora ya. No hay que esperar ni el aviso, ni el milagro, ni el Papa, ni no sé qué. Esos 4 puntos, y os aseguro que así no tendríamos castigo si lo hiciéramos bien. Bueno. ¿Nos podría explicar cuál es la situación actual de reconocimiento por parte de la Iglesia de lo que ha ocurrido en la hermandad? ¿Y qué perspectivas hay de que eso pueda cambiar en el futuro y se vea de otra manera, se vuelva a estudiar y se vuelva a revisar todo desde el principio y se todo ocurrir con más perspectiva y con menos visiones problemáticas de todo aquello? Me encanta que me hagas esta pregunta. Pueden encontrarla en el libro Garabandal, que se va a la página 56. Porque cuando a mí este libro nace por la preparación de una charla. Primero preparo la charla en el Colegio Albalat, en Valencia, con la doctora Elsa, y después me piden que escriba el libro. Y entonces, en ese transcurso, desde la conferencia hasta el libro, pasan 11 meses, y en esos 11 meses el cardenal Víctor Manuel Fernández, presidente de lo que era la Congregación de la Doctrina de la Fe antes la Inquisición, cambia la legislación sobre las apariciones y la credibilidad y los criterios de afirmación o negación de los fenómenos sobrenaturales en la Iglesia. Con lo cual, esto está bien. Pero, hablando sobre la legitimidad del culto público en Medjugorje, en una rueda de prensa en Roma, le levantan la mano por atrás y le dicen: oiga, ¿y cómo está Garabandal? Y entonces el cardenal contesta, y lo que contesta está escrito allí porque lo he transcrito, y viene a decir que Garabandal está en una situación que la Iglesia ahora propone como el tercer supuesto, y es unas palabras en latín que dicen que tenemos que acercarnos reconociendo los beneficios espirituales y los numerosos frutos que ha dado, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque, como sucede en España en 1000 situaciones, alrededor de todo lo que se mueve, se acercan un conjunto de personas, especímenes y peculiaridades que hay que cogerlas con cuidado, porque pueden mover a confusión o pueden aprovechar las apariciones de la Virgen para hablar de sí mismos o decir que experimentan cosas o cosas similares, y eso ya está dentro del criterio y del sentido común de cada uno. Eso es verdad, yo lo he visto, ahora está algo más controlado. Don Rolando, el párroco, tiene que llevar una vigilancia bastante seria sobre cómo se establece el culto, y ya está. Posibilidades de que se abra con el obispo actual, si no es un milagro, ninguna. ¿Para qué te lo voy a decir de otra manera? Es así, punto, y hay que decir las cosas como son. Que la Iglesia vaya a hacer algo, tampoco, porque la Iglesia dice que es el obispo el que tiene que iniciarlo, pedirlo, y ahora no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque el clero cántabro no tiene ninguna ganas de organizar romerías ni procesiones. Bastante tiene con llegar a los 72 pueblos que atiende en las montañas. Y hay un sector grande del clero que se ha mostrado muy en contra y no piensan cambiar de opinión. Entonces, pero si la Virgen hace un milagro en Los Pinos, no creo que nadie se oponga a decir que ha sido un milagro. Pero pasó con la Salet, pasó en Lourdes, y si hoy vas a la Salet te van a explicar la mitad de los mensajes de la Salet, la otra mitad no. Y te van a decir que la Virgen avisó de que la cosecha de trigo se había perdido y de que teníamos que tener cuidado, pero no van a decir nada de lo que la Virgen dijo en la Salet sobre la Iglesia, que te invito a que lo busques, porque es... De hecho, en el libro empecé una nota a pie de página para hablar de la Salet, solamente
superficialmente para dar unas nociones y tuve que quitar la nota a pie de página porque si no escribía otro libro hablando de toda la situación y de cómo... Y siempre ha sucedido, o sea, al final la Iglesia es prudente, los criterios son los que son, de cautela y de que... Claro, es que Fátima era muy fácil. Dicen 3 secretos y se cumplen 2. La Primera Guerra Mundial traerá otra peor y Portugal no entrará en ella. Muy raro, porque iban a entrar los ingleses y los portugueses iban detrás. Pues no entraron. 2. Rusia extenderá sus errores por el mundo. ¿Te lo explico o ponen las noticias a las 9? Y el tercer secreto, que aún no ha sucedido, pero se habían cumplido 2. Entonces dice San Luis María Guiñón de Montfort, y sí que aterrizo y acabo, que igual que la Virgen Santísima nos precedió a Jesús en la encarnación y nos precedió a Jesús en que llegara su hora en el primer milagro y nos precedió a Jesús cuando nos redió como madre en la cruz, de la misma manera también cuando venga Cristo como Rey será precedido por su Santa Madre, y esto lo dice ella en Fátima diciendo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces lo único que tenemos que hacer es esperar. Y decía un jesuita, el santo varón, muriéndose, que iba a la comunidad después de cenar, en lo que se llama la quiete, a estar con él, pues acompañándolo, y ya cuando se estaba muriendo le dice el superior: padre, ¿quiere usted decir algo a la comunidad? ¿Se arrepiente de algo? Todos los novicios allí mirando, ¿sabes? Porque va a contar aquí muchísimo el señor cura padre que se está muriendo hace yo no sé cuánto. Dice: sí. Entonces, dice: ¿y de qué se arrepiente? Dice: que llevo toda mi vida esperando la segunda venida de Cristo y el triunfo de su Sagrado Corazón, y ahora que está a punto, me voy a morir y me lo voy a perder. Entonces, si alguien se muere, no pasa nada, porque lo verá en tribuna, y los que no nos muramos, tranquilos, porque lo veremos en directo, y esto está tan a punto de pasar que nos tenemos que ir.